Son las 7:35, nos acompaña Heriberto Benítez respecto a los INO, las cuentas, los aportes, las propiedades que tenía. Lo cierto es que se ha dejado en suspenso, y usted lo representa, este arresto para el expresidente por el caso de Ecoteva. La Fiscalía ha sostenido que no se ha determinado y no se ha argumentado bien todavía, ¿verdad?, este dinero y el origen ilícito que tendría, y así como finalmente ha sido la ruta del dinero que ha llegado a las cuentas de Alejandro Toledo. ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Fuera de cámaras que usted es el abogado más feliz, porque Alejandro Toledo se compró su boleto a la impunidad a los Estados Unidos, se fue, y todos estamos sorprendidos que sea el único acá que parece que es inimputable. Yo no diría que es un boleto a la impunidad, yo diría más bien que como no hay pruebas, los procesos tienen que archivarse. Entonces, una cosa es la información pública que conoce la población y otra cosa es lo que hay en el expediente. Y para resolver, mandan lo que está en el expediente. Ayer, por ejemplo, yo he escuchado, no sé si hablaba Dúbel Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, o hablaba Mario Moreno Cantinflas. No le digo quién he escuchado ayer, o Dúbel Rodríguez o Mario Moreno. ¿Por qué? Porque decían, no hay arresto, pero sí hay prisión. Porque mire usted, el juez que ha evaluado los documentos dice, no le puedo solicitar a Estados Unidos un arresto provisorio porque no hay fundamento, no hay sustento, no hay argumento. Eso lo ha dicho el juez Concha. Por eso, no puedo. Pero en el Perú sí le dan prisión preventiva. Entonces, ¿en qué quedamos? Usted está llamando a Cantinflas al presidente del Poder Judicial. Con todo respeto, bueno, pues, pero la explicación... Cantinflas lo hace reír, ¿no es cierto? Por eso, está riendo de la justicia en el Perú. Por eso, la explicación que nos ha dado ayer, yo digo, ¿quién ha hablado? O sea, o el presidente del Poder Judicial o Mario Moreno Cantinflas, porque eso es una cantinflada. No se puede decir, no hay arresto, pero sí hay prisión. Bueno, lo que ha dicho el presidente del Poder Judicial, y esto en función a lo que finalmente ha determinado la Fiscalía, es que la prisión preventiva, la orden de arresto provisorio sigue vigente por el caso de Ecoteva. Lo que se ha desestimado, de momento no se envía ese cuaderno de detención con fines de extradición. Pero ¿por qué no se ha enviado? Porque no hay sustento. Bueno, eso lo dice el juez Por eso. Concha. Pero yo lo que digo es, Karina, yo lo que digo es, no hay sustento para pedirle a Estados Unidos, pero sí hay sustento para en el Perú arrestarlo. ¿Por qué no retrocedemos un poquito más? Hace ya algunas semanas, el fiscal Rafael Vela, quien es coordinador de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, ha levantado una queja ante la OCMA precisamente por el juez Concha, porque él señala que él es el que está retrasando personalmente y por un interés muy particular precisamente la documentación que se está enviando a Estados Unidos. Porque lo que ha dicho el juez es, a ver, yo no quiero documentación argumentativa de por qué tiene que venir Toledo, yo quiero de por qué tiene que venir Alejandro Toledo. No nos preguntamos, ¿la documentación probatoria no se presenta en un juicio? Es que Estados Unidos... Y todavía no se ha llevado al juicio porque el señor Alejandro Toledo no tiene la intención de venir al Perú. Es que según el Tratado Internacional, Estados Unidos exige que le prueben las razones para ordenar un arresto. Pero si ese documento no ha llegado a Estados Unidos todavía. Por eso, porque el juez Abel Concha lo ha detenido. O sea, ya se está adelantando. No, porque el juez tiene que evaluar qué documento va a mandar. Entonces él ve los requisitos y dice, señor, el propio fiscal de Cooperación Internacional le dice, estos son los requisitos para pedir el arresto. Él dice, no los reúne. Por consiguiente, no puedo pedir el arresto. La pregunta que sale sola es, si no puedes pedir el arresto, ¿para qué le dictaste prisión en el Perú? Bueno, eso demuestra que la prisión en el Perú es arbitraria. Por eso no hemos venido diciendo nosotros, no procede la prisión, es arbitraria, hay un abuso contra Alejandro Toledo y nadie nos escucha. ¿Cuál es el abuso contra Alejandro Toledo? El abuso es que le abren procesos y, por ejemplo, en Odebrecht, sin escucharlo, le ordenan prisión. No le permiten hacer descargos, no le permiten defenderse, le rechazan sus apelaciones. ¿Quién no quiere escuchar al señor Alejandro Toledo? El señor Alejandro Toledo, para comenzar, no atiende la justicia en nuestro país. No tiene la intención de venir, se compró, y usted dice que no, pero se compró su boleto en la impunidad y simplemente porque no viene a los Estados Unidos para atender a la justicia. Y lo otro es que atiende muy pocas entrevistas con respecto de las nuevas informaciones que se revelan a través, por ejemplo, del señor Joseph Maiman, quien ha aceptado y ha confirmado que efectivamente hubo coimas de Odebrecht que se filtraron por estas cuentas que finalmente llegaron a pagar varias hipotecas y propiedades del señor Toledo. Ya, mire, vamos por partes. Hay dos procesos judiciales, Odebrecht y Ecoteva. Que están relacionados. Ya, en Ecoteva... Porque la coima de Odebrecht llegó a Ecoteva. Ya, pero mire, en Ecoteva Toledo siempre ha cumplido con todos los mandatos judiciales. Ha declarado, hasta con comparecencia restringida, pidió permiso para salir del país. En el caso de Odebrecht, sin escucharlo, primero preso y después te investigo. Eso es irregular.
Luego usted va viendo los papeles y dice, Toledo no quiere venir al Perú, pero ¿cómo va a venir una persona si lo primero que quieren hacer es meterla presa sin escucharla? Eso es una regla fundamental de los derechos humanos. Bueno, entonces, en Estados Unidos van a ver, dice, ¿usted cree que yo puedo entregar a una persona para que la encarcelen sin oírla? Entonces eso en ninguna parte del mundo va a suceder. Ahora, después dicen, Toledo que agarra un boleto para la impunidad. ¿Por qué para la impunidad? Lo único que pide son garantías mínimas y no se las quieren dar. Y usted ve, es un proceso, ¿no? Ya, pero usted ve en la televisión, como digo yo, cantinfladas. O sea, no hay arresto, pero sí hay prisión. Que sí, no es así. La justicia o sea, de los no tratemos de desvirtuar las cosas. Acá, quien ha actuado como Cantinflas ha sido, con todo respeto, el presidente del Poder Judicial, al decir ayer, no hay arresto, pero sí hay prisión. No, pues, eso es una vergüenza que lo diga. Le está diciendo el presidente del Poder Judicial, con todo respeto me río de usted. No, por eso, pero ¿qué otra cosa me queda? Después se intromete en el proceso. Todo el día del único caso que habla Duvalín Rodríguez es de Alejandro Toledo. Desayuno, almuerzo y comida. Toledo, 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 Toledo. Toledo arresto, Toledo extradición, Toledo prisión, Toledo colaboración eficaz, Toledo cabecilla. Eso nomás habla Duvalín Rodríguez. Yo le pregunto a usted, Karina, a través de Canal N, ¿qué pasa si le preguntamos a Duvalín Rodríguez, por ejemplo, sobre los tíos de Keiko que están en Japón y no los extraditan hasta hoy? ¿Le da escalofríos? No dice nada. Está mudo, pero Toledo es todo para él. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de Duvalín Rodríguez? ¿Quién lo asusta? ¿Quién lo amenaza? ¿Quién lo tiene temblando? ¿Quién? Me pregunto yo. Porque cuando le hablan de los tíos de Keiko, mudo. Y a pesar que hay orden judicial, hay acusación fiscal, no lo entregan de Japón, el Poder Judicial insiste en que hay que traerlo, pero él no dice nada. ¿Por qué? Bueno. El tema, pero se da cuenta cómo las cosas tienen que ser claras. A los juicios que se están llevando a cabo y las consultas que se le hace al presidente del Poder Judicial, es un tema paralelo. Pero aquí lo cierto es que lo último que se conoció fueron las declaraciones de Joseph Maiman, quien ya se ha alineado a la colaboración eficaz y ha brindado información que para la justicia del Perú es muy certera con respecto a la ruta de este dinero. Entre otras cosas, lo que ha dicho Joseph Maiman es que ese dinero estuvo por lo menos 4 o 5 años en una cuenta, por lo menos, y que esto era para un proyecto político. Pero era confirmado la ruta del dinero. Ya, y ha confirmado además, y ojo, o sea, no es que solamente el colaborador eficaz emite una declaración y esta es registrada, se cruza también documentación con respecto a esas cuentas. Pero no nos adelantemos a los hechos. Eso ha salido en una entrevista, pero en el cuaderno de colaboración eficaz, que es el que manda, no sabemos qué es lo que ha dicho Maiman todavía. Y es más, el fiscal tiene la declaración actual de Maiman, que es la que debe haber dado, y tiene la anterior que dio ante el juez, ante el fiscal y ante el Congreso. Ahora tiene que sopesar, tiene que valorar cuál es la verdadera. O sea, porque Maiman no puede decir A y después cambiar a decir B, y todos dicen, la que vale es B. ¿Por qué? Tiene que haber una valoración. Puede hacer que haya mentido ahora, puede hacer que haya mentido antes. Tiene que haber un cruce de documentación. Bueno, también cruce de documentación. No, tiene que haber. O sea, ya, por eso, es la prueba. Ya, todo eso tiene que cruzarse, tiene que corroborarse, tiene que valorarse, tiene que compararse, tiene que cotejarse. Luego de ello, el juez dirá si procede o no. Y todavía hay un trámite judicial de por medio, pero ahora ya lo dan como que la versión de Maiman es la sentencia de Toledo. Todavía no se sabe qué cosa es lo que dirá Maiman. De repente Maiman habla otras cosas. No sabemos si la sentencia, pero se va cerrando el círculo con respecto a la información. Bueno, pero yo pregunto, si el círculo se cerrara, ¿por qué en el caso Odebrecht en 4 años la fiscal no ha podido hacer acusación y no puede ni sustentar un arresto provisorio? Más bien me preguntaría por qué el juez Abel Concha juega en contra de la justicia peruana. No, quien tiene que... ¿Hay alguna cercanía? Amigos han ido a comer o algo? Mire, quien tiene que pedir el arresto es el fiscal. Quien tiene que acusar es el fiscal. Si él no logra eso, el proceso se archiva. Eso dice la ley y el fiscal no ha logrado nada. Mire, le ha pedido a Suiza colaboración o asistencia judicial 4 veces y las 4 Suiza se lo ha rechazado porque le ha dicho no hay argumento. Lo mismo le dice el juez Concha, no hay argumento para pedir un arresto. Entonces todos le dicen al fiscal no hay argumento. Todos. Lo que he dicho es falta de documentación probatoria. Suiza. El argumento está. Mire, yo le puedo mostrar o enviarle el documento, el oficio que mandan traducido de Suiza, y Suiza dice, lo que usted me dice no prueba absolutamente nada. No hay ni siquiera el origen del supuesto lavado de activos. Se lo dice Suiza. ¿Cómo llegan entonces esta cantidad de dinero a las propiedades del señor Alejandro Toledo? O sea, ¿cómo paga finalmente su hipoteca? Cómo se compran estas oficinas y estos departamentos en Surco y además cómo es que se conforma
Ecoteva con la presencia del señor Toledo 2 días antes. ¿Qué explicaciones se pueden dar con eso? Yo digo, si nosotros tuviéramos acá en la mesa el expediente judicial, el concepto de ambos sería totalmente distinto a lo que se dice en la información pública. Usted está defendiendo a Alejandro Toledo, el expediente, Karina, yo le digo, usted leyera el expediente y su concepto del caso Toledo sería diferente, porque en el expediente Toledo ha explicado, Maiman ha explicado, Elian Carpa ha explicado, Ecoteva no le pertenece a Toledo, quien compró las propiedades de Surco y las gasolinas es una empresa. Estuvo en la conformación de Ecoteva. No, pero mire, eso ya se ha determinado con declaraciones, con testimonios. Con las declaraciones, dos de las personas que estaban conformando finalmente esa empresa, uno es la limpiadora y otro es un trabajador de que no sabían nada de la empresa. Perdón, testaferros, probados. La empresa existe. Maiman ha dicho, es mi dinero, yo invertí en el Perú, yo lo compré, ¿qué más quieren? Ahora cambia de versión y dicen, no, el cambio es el que vale, el otro no. ¿Eso por qué? Porque todos los reflectores quieren ver a Toledo en la cárcel. Nos tenemos que ir a una información en vivo ahora mismo, pero no quiero dejar de preguntarle cuándo viene Alejandro Toledo. Usted me ha dicho que habla con él todos los días. Bueno, cuando le den las garantías mínimas, él puede venir al Perú, pero si lo tienen así, con amenazas, con persecución, nadie puede venir. ¿Cuándo habló por última vez? Ayer en la noche he conversado con él y hemos estado viendo casualmente las declaraciones de Dúbel y Rodríguez. Y también se reía. Pero, por supuesto, ¿cuál es la reacción que puede tener uno al decir no hay arresto, pero sí hay prisión? Es una cantiflada. Entonces, con esos mecanismos no hay justicia, no hay juez imparcial, no hay debido proceso, no hay derechos fundamentales. Si se levantan las medidas, ¿se vendría? Pero lógico, si Toledo estuvo acá, estaba en Ecoteva, incluso... No estaba acá, señor Benítez, no nos engañe, por favor, menos tan temprano. Karina, mire usted, recién un café. Toledo salió con permiso judicial y comunicando porque no había mandato de prisión. Y el juez le dio prisión cuando él estaba afuera y sin embargo le dicen prófugo. Pero Estados Unidos va a valorar todo esto y yo espero que no se produzca ni el arresto provisorio ni la extradición porque no hay garantías para un proceso justo. Muy bien. Bueno, señor Benítez, siempre le agradecemos que venga a este estudio y que finalmente, bueno, por lo menos nos dé de primera mano las declaraciones de Alejandro Toledo. Lo que sería bueno, Karina, es que cuando le pregunten al presidente del Poder Judicial por los tíos de Keiko Fujimori, no le deja los fríos. Ojalá. Bueno, yo le pediría más bien que usted nos permita coordinar una entrevista con el señor Toledo, por lo menos por Skype. Pero se puede hacer con todo gusto. Se puede hacer. Lo que pasa es le tomamos la palabra. No, mire, se puede coordinar. Yo me comprometo a coordinar. Lo que hay que ver es... Yo quiero que el Perú entienda, en Estados Unidos hay ciertas reglas. No es tan fácil declarar a los medios de comunicación cuando existen estas cosas de por medio. No es el Perú. En el Perú todo el mundo habla en la prensa. Ahí está Dúbel Rodríguez. ¿Qué le hable? Que hable de los tíos de Keiko. Muy bien, señor Benítez. Gracias por esta entrevista.